con la audiencia. Hace un rato que estábamos hablando con la audiencia acerca de un tema interesante. Sí, claro que la Iglesia sí. Católica. El Vaticano, ¿verdad? Mediante un comunicado expone que prevé permitir que algunos hombres casados sean sacerdotes. Un oyente de la, ¿verdad? Alguien de la audiencia nos aclaró que esto sí se iba a, ¿verdad? Como que a poner en práctica, pero era solamente en áreas, en regiones distantes, donde quizás no hay los recursos y demás. Pero ¿qué usted cree de este tema? Mira, a veces nosotros pensamos que la Iglesia Católica está revestida de una rigidez dogmática y doctrinal, y realmente eso no es así como la gente a veces lo piensa. La Iglesia Católica tiene una capacidad de versatilidad extraordinaria. Lo que pasa es que la Iglesia Católica no hace movimiento alguno sin consultar con su historia. Para ello es importante consultar su historia. Su historia les va a decir a ellos cómo deben moverse hacia el presente y manejar las crisis del presente. Y eso a la Iglesia Católica le ha dado muy buen resultado dentro de sus procesos. Que tenga conocimiento usted, ¿qué toman en consideración? ¿La opinión de quién? ¿Del pueblo? Bueno, ¿de los sacerdotes? ¿De quién? No, se toma, inicialmente la Iglesia Católica toma la opinión de su acervo, de su historia. Pues las crisis de las instituciones religiosas son crisis humanas. ¿Cómo las manejó, digamos, un ejemplo, cómo las manejó la Iglesia, la misma crisis del siglo XXI, cómo la manejó la Iglesia en el siglo XVI? Pues ellos van a buscar esa información. Ellos no van a emitir una opinión hasta que no indaguen sobre cómo se manejó y cuál fue el efecto en ese momento y cuáles fueron los resultados. Por eso la gente dice, qué lenta es la Iglesia para tomar decisiones. Ellos han aprendido muy bien eso de lento para la ira. Ellos lo toman muy en serio. La Iglesia Católica no emite opinión de, como dice el jíbaro nuestro, de la baqueta. Ellos van a tomar su tiempo para emitir una opinión. Cuando uno ve esto de la permisibilidad de aceptar personas casadas, para el sacerdocio, esto obviamente me parece que fue en el siglo III al siglo IV donde se establece la regla. Eso no es un dogma de la Iglesia. O sea, el celibato no es un dogma. Y es interesante que ellos no lo establecieron como un dogma. Fíjate, en el siglo III, siglo IV, no lo establecen como un dogma. Y uno dirá, ¿y por qué no lo establecieron como un dogma? Bueno, porque tuvieron que haber mirado la historia. ¿Cómo es posible que la Iglesia establezca el dogma del celibato si el primer papa de ellos era casado? Pues ellos no lo establecieron como dogma, lo establecieron como regla. Y hasta el día de hoy, el celibato dentro de la Iglesia Católica está contemplado como una regla. Lo que esto quiere decir es que en algún momento pueda ser cambiado, pueda ser transformado. Y la Iglesia ha venido transformándolo y cambiándolo. Y yo les voy a decir cómo lo ha hecho. Fíjate que con la merma de aspiraciones sacerdotales. Exacto, que es una de las citas de la escasez de vocaciones. Es un gran problema de la Iglesia. Uno llega a lugares en España y uno ve la marca hasta donde llegaba el último en la cola, aspirante para ser sacerdote, y eso era una fila, una cola como de una milla de distancia. Ahora uno mira la puerta, está cerrada y no hay nadie haciendo fila. O sea, lo que quiere decir es que hay una merma de vocación sacerdotal. ¿Y qué hizo la Iglesia inicialmente? Como resultado de esa merma, desarrolló el concepto de la diaconía. Que viene funcionando hace ya varias décadas dentro de la Iglesia Católica, donde al diácono, que es casado, que es un hombre casado, se le permiten ciertas tareas y ciertas facultades dentro de su función como diácono. Lo interesante es que muchos de esos diáconos, cuando enviudan, dan el salto al sacerdocio. Entonces, fíjate que han sido casados, pero obviamente luego, ahora están viudos, porque el celibato dentro de la Iglesia Católica no está contemplado como la virginidad. No. El celibato lo que quiere decir es la tomar la decisión de no volver a tener relaciones sexuales
mientras se está ejerciendo la función ministerial. Y eso puede ser en cualquier momento. Y eso puede ser en cualquier momento. Ahora, ¿a qué se debe que a pesar de la recomendación del apóstol Pablo, en el caso de la iglesia evangélica, a pesar de esa recomendación, pues lo que se practica o lo que se prefiere es casarse? Bueno, en el caso bíblico, a pesar de una recomendación del hombre, un hombre tan importante, en el caso bíblico, Pablo mismo dice que él tenía el perfecto derecho para andar con una esposa como cualquiera otro apóstol. Lo que quiere decir es que ni en el siglo primero, ni en el siglo segundo, ni en el siglo tercero estaba el problema del celibato. O sea, la situación del celibato, no se le imponía celibato a ningún aspirante a la función ministerial. Esto vino posterior. Claro, la Iglesia Católica tiene sus argumentos para ello y dice que es la oportunidad de que la persona se pueda dedicar plenamente al servicio al Señor, que a la misma vez pueda consagrar no solo su vida y sus acciones, sino su propio cuerpo en la limitación de depender de otros sentimientos eróticos, etcétera, para dedicar toda su pasión hacia el sentimiento ágape del servicio al Señor, etcétera, etcétera. Pero no podemos perder de vista también que hay otras conveniencias. El hecho de que si un sacerdote se casa y tiene hijos y fallece, sería una responsabilidad de la iglesia, tener que asistir. Y no es lo mismo asistir hasta la partida a la eternidad de uno, claro, que la Iglesia Católica lo hace con mucha responsabilidad. O sea, un sacerdote que termina su trabajo sacerdotal no está indigente, no queda abandonado. No. Lo llevan a algún lugar, lo cuidan, lo atienden hasta el momento de su partida, y lo asisten religiosamente, etcétera. Ahora, lo que sí es que si esa tarea la hubieran tenido que hacer con un sacerdote casado, tendrían, eso crearía una carga económica innecesaria. Pero los tiempos cambian. Las situaciones cambian, los paradigmas cambian, y ahora la iglesia se ha topado con un serio problema, y es que hay poca vocación sacerdotal, y quienes tal vez pueden manejar esa aspiración, pues son precisamente hombres casados. Oye, o mujeres bueno, va a ser más fácil, que entre un camello por el ojo de una aguja que a una mujer la nombren sacerdote dentro de la Iglesia Católica, porque ahí sí que ellos lo ven todavía con mucho más restrictivo. Pero, como bien señala, no es imposible. Eso quién sabe, porque nosotros no podemos negar que, si bien es cierto, no ha existido en el trabajo sacerdotal una mujer reconocida como mujer, aunque se ha dicho que en la historia han entrado mujeres al trabajo sacerdotal, pero camuflajeadas, no reconocidas como mujeres. Entonces, es interesante, ¿verdad?, que hasta el día de hoy no, pero no podemos negar que hay mujeres en el campo del monasterio que se han destacado más que un cardenal, que se han destacado más que un obispo, más que un arzobispo y más que un papa. Por ejemplo, la Madre Teresa. Claro. O sea, nosotros no podemos negar que la Madre Teresa su influencia mediática es increíble, es uno de los rostros más conocidos del mundo. Todavía, luego de tantos años de muerte, la gente ve su rostro y sabe quién es. Usted puede presentar probablemente en el mundo la foto del Papa, y a lo mejor para mucha gente no se sabe quién es, pero la foto de la Madre Teresa es mundialmente reconocida. Entonces, pues eso obviamente en algún momento, quién sabe, puede llevar. Ahora, ¿qué está haciendo la Iglesia Católica en este momento? Un muy buen experimento. Fíjate que ¿dónde ha escogido reconocer esa posibilidad? Pues la ha escogido precisamente en los sitios de aldeas indígenas muy separadas del campo de la interacción de la civilización, como tal vez en el término correcto podemos llamar. Lo que quiere decir es que ha comenzado a hacer su tanteo. Si allá es bueno y se toma bien y no se maneja con dificultad, no se maneja con crisis, volvemos de nuevo a decir, esto no es un dogma de la iglesia, no es una doctrina, es simplemente una regla. Pues probablemente más adelante se pueda mover. Fíjate que los están escogiendo personas ya mayores de edad. Lo que quiere decir es que están buscando inclusive prevenir que ese espíritu de mantenerse junto a alguien
ya esté disipado, pues, porque pues a lo mejor ya la persona mayor de edad no tiene tanto apetito sexual como pudiera tener tal vez una persona de 30 años, de 40 años. Lo que quiere decir que la iglesia va a escoger para el experimento, va a escoger la gente ideal para el proyecto y quién sabe más adelante lo comience a adelantar para otras causas, que yo considero que está muy bien, porque si bien es cierto, la iglesia necesita de vocaciones ministeriales, yo creo que los evangélicos vamos a aprobar la tesis de que no es necesario el celibato para ejercer un trabajo ministerial efectivo. Fíjese, yo sigo en las redes sociales a través del Twitter a Padre Orlando Lugo, y es interesante porque él es sacerdote pero es periodista, ¿verdad? Estuvo en los medios y demás, y además de eso pues es doctor en Derecho Canónico, o sea que es un sacerdote bien preparado. Y entonces él ha presentado hace poco unas fotos de la experiencia de ordenación a la diaconía de varias personas. Entonces es interesante porque es una ceremonia, o sea, literalmente se hace en la parroquia y ¿verdad? Lo que antes decían los ministros extraordinarios de la comunión, pues como de alguna manera han ido tomando como un estándar en vías a esto, ¿no? Porque es la persona que entonces van añadiendo ese proceso de ayuda al mismo, ¿verdad? No es necesariamente un sacristán o tampoco un monaguillo, sino es alguien más, ¿verdad? Que trabaja para la comunidad, y hay un grado como, ¿verdad? Como nosotros tal vez tenemos los cultos de ordenación. No, están tomando como ese tipo de formalidad. Y que hay que señalar que hay unos diáconos, por ejemplo, en Puerto Rico, con unas capacidades teológicas extraordinarias y con un drive ministerial maravilloso. Yo los he escuchado atendiendo funerales, y la verdad es que son muy capaces para manejar toda la doctrina y todo el protocolo dentro de la liturgia católica. Lo que hace entender es que dio buen resultado ese primer paso de nombrar diáconos casados y fue tan efectivo al punto de que muchos de ellos, cuando sus cónyuges mueren, sus esposas mueren, solicitan ser considerados para el sacerdocio, y muchos de ellos hoy en día son sacerdotes habiendo sido casados. Hubo un caso hace unos años atrás que salió en los periódicos de un sacerdote que el Día de los Padres pues andaba con sus nietos, y son sus nietos legítimos. ¿Por qué? Porque pues una vez estuvo casado, como diácono, su esposa fallece y ahora pues él abrazó la profesión sacerdotal por completo, y obviamente pues la regla del celibato se puede aplicar muy bien hacia su persona. Claro. Yo creo que con esto la iglesia va a avanzar, la iglesia católica va a avanzar en su trabajo ministerial. Claro. A mí me parece que pudieran decidirlo hoy, cosa que no lo van a hacer y va a tomar años. Pero a mí me parece que la comunidad católica mundial lo aplaudiría. Claro que sí. Porque entendería inclusive que muchos de los problemas y crisis que ha tenido la iglesia católica en términos de la pedofilia se hubieran eliminado o evitado si hubiera estado la regla del celibato. Wow. Interesante. Sí, este tema. Oye, tremendo tema. La gente reaccionando a través del Facebook y compartiendo sus impresiones con nosotros. Gracias por estar pendiente, pastor. Y si la gente quiere estar en contacto con su ministerio, su iglesia, ¿a dónde lo puede hacer? Bueno, la gente nos puede llamar al 793-1777, es el teléfono de nuestra iglesia, y conocer sobre el ministerio de nuestra iglesia. Y quisiera decir un comentario más breve. He tenido el privilegio de conocer ex sacerdotes que por razones de amor engancharon la vocación sacerdotal para casarse. Y lo que me maravilla es que dieron una aportación extraordinaria a la vida de la cristiandad. Entre ellos me gustaría distinguir a uno ya fallecido, y me parece que sería un planteamiento en honor a este extraordinario hombre de Dios que fue el sacerdote Juan Beck. Juan Beck, claro, wow, siendo un sacerdote católico, obviamente por una cuestión de amor, decidió renunciar al sacerdocio para abrazar el amor hacia una esposa con la que estuvo por muchos años. Sin embargo, no renunció a su trabajo ministerial y se hizo profesor
Llegó a ser inclusive el decano del Seminario Evangélico de Puerto Rico por muchos años. Un extraordinario recurso y un hombre que supo servir extraordinariamente bien, no solo a la Iglesia Católica en su tiempo cuando fue sacerdote, sino al mundo evangélico en Puerto Rico, preparando ministros evangélicos en el Seminario Evangélico. Tremendo. Wow. Pastor Moisés Román, siempre es tremendo tener en la casa. Sí. Para mí es grato estar con ustedes, de verdad que sí. Se lo ganó el pedazo. No me voy de aquí hasta que no me lo